Si vos no sabes quién putas era Fujimori, nosotros te lo vamos a aclarar. Fujimori fue uno, es prácticamente, si en los años 70 y 80 teníamos la vergüenza de Pinochet, va un pendejo militar que muchos siguen reviviendo esas nostalgias. Y el problema es que cuando estas figuras tristemente célebres, como Keiko Fujimori, en la cual, tómenme la palabra, ha sido sin querer, aunque no lo crean, una de las candidaturas que más hemos monitoreado, porque tenemos que confesar que en los años 90, si vos eras un niño en los años 90, habían cosas que sin las redes sociales sucedieron. Los arcades, ¿verdad? El cabezazo de Zidane en el Mundial de Francia 98 y la infamia, y escuchen bien, no existían aún las redes sociales de Fujimori. Fujimori fue un maje, prácticamente, que si Pinochet le dio oportunidad a los Chicago Boys, a la teoría del shock o electrochoque, Fujimori prácticamente es el equivalente no solo a la vergüenza en América Latina, sino que junto a, por ejemplo, la crítica que tuvieron los gringos con el filósofo que fue condenado, y que ustedes pueden ver algo, por ejemplo, que se parece, y es que aquí no tienen que engañarse ustedes. Por ejemplo, la candidatura de Keiko Fujimori es parte de la agenda gringa, es parte de la agenda neocolonialista, porque esa mujer anduvo haciendo prácticamente una gira tratando de borrar la memoria histórica de lo que yo les digo en este momento. En los años 90 habían cosas infames fuera del cabezazo de Zidane, ¿va? Ya que ahorita acabamos de pasar del fútbol, y era Fujimori. Fujimori fue incluso, y aquí el chino Bon Arevalo, ojalá escriba algo, o vos, Fred Infante, tal vez escribe alguna mierda. Incluso el chino Bon Arevalo habló mierdas de Fujimori. Fue tanto, porque la infamia también trasciende el tema con Fujimori, que prácticamente ustedes tienen que saber que los procesos de desmilitarización que se fueron haciendo en los años 90 no fueron cuestiones aleatorias, sino que esos procesos, y ahí es donde los militares jamás van a volver a revivir sus viejas glorias, porque realmente con las redes sociales y las guerras mediáticas y económicas mucho más marcadas en la actualidad, es posible que las armas sigan teniendo como poder fáctico esa incidencia. Pero, así como algunas cosas no cambian, hay otras que, aunque no cambien a simple vista, sí tienen cierto nivel de modificación. Entonces, ¿qué pasa si nosotros analizamos? Escuche bien lo que le voy a decir. Gana Milei, que prácticamente es un agendador gringo. Se condena a Ricardo Maduro, pero se libera a Juan Orlando Hernández, al cual se está especulando también, porque es política, definitivamente este contenido es político. Ahí están diciendo que Catre flojo, Tomás Zambrano, y yo no lo dudo, porque ya lo he visto a ese cabrón, que tiene pretensiones presidenciales, y que incluso él mismo
se especula, porque esta misma trama es parecida a la de Keiko Fujimori. ¿Va? Una trama llena de vacíos, de callejones sin salida. Y que usted pregunta, ¿y por qué una persona como esta llega a ser presidenta? Casos que solo pasan en América Latina. Por ejemplo, la nieta o familiar de Mussolini, desde los años 90, porque Europa no ha evolucionado ese pedo del fascismo, ¿va? Desgraciadamente, ¿va? Y, y en vez de crear esas culpabilidades nazis o fascistas, deberían de reivindicarse. Y ni aún así, prácticamente, aún con una posibilidad de ganar en los años 90, la nieta de Mussolini, porque los nacionalismos muchas veces tienen que ver, incluso se han dado muchos nacionalismos a partir del neoliberalismo, por lo mismo, ¿vale? En la liberación del mercado y la absolución del Estado, te terminas dando cuenta, por ejemplo, que más es como nada, o sea, que muchos de los que dicen y aprueban el libre mercado no pueden sobrevivir sin propio Estado. ¿Por qué grave el asunto del gane de Keiko en América Latina? Aunque usted crea que es mentira. Keiko, al igual que Alex Kaiser, que aprueba y que vino a asesorar a estos nacionalistas de mierda en su momento, aprueba lo que se llama en Nicaragua zonas francas, lo que aquí se llaman las sedes, sí aprueba en esta parte ese tipo de iniciativa, pero ¿por qué no la apruebas en Chile, Alex Kaiser? Y esa es la escuela de Keiko Fujimori, esa es la escuela de Milei, y esas no son, no crea usted que son personajes aleatorios que se juntan porque los astros y los brujos vinieron y tiraron los naipes y en las cartas salió marcada que el destino de ella es ser presidente. No, son agendas políticas. Usted me puedo recomendar la película de Estado de Sitio, producción francesa, sobre la historia de los Tupamaros, y ellos, justamente lo que yo le estoy diciendo, hablan sobre casualidades, tendencias y agendas, prácticamente. Entonces, no, definitivamente, Keiko Fujimori es parte de una agenda imperialista, es parte de una agenda neocolonialista. ¿Por qué? Porque Fujimori fue una de las personas en que en los años 90 tuvo unos escándalos de corrupción sin redes sociales, que incluso hasta en la prensa escrita y en un montón de medios de comunicación estuvo prácticamente en la boca de los medios de comunicación durante mucho tiempo. ¿Cómo es posible? Usted puede preguntarse, ¿cómo es posible que Perú, que al final con el Sendero Luminoso y con todos los, incluso el tema desde el Imperio Español, lo que representa Perú, ¿cómo es posible que gana una Keiko Fujimori? Y que independientemente de la legalidad o si la democracia de Perú está robusta, es prácticamente parte de la agenda y la hegemonía gringa. ¿Por qué? Porque otros con mayor capacidad, y no precisamente en el contexto de Keiko Fujimori, pero a mí hay videos, y seguramente ahora no los borren, en las que Keiko no solo viene de ahorita haciendo campaña. Prácticamente Keiko Fujimori entra en una cuestión de quererle limpiar la imagen de su papá. Es como la Billy Joya o el Billy Joya de Perú. Si usted empieza, porque sí le hemos dado seguimiento y estudia esto, porque Fujimori prácticamente igual que Callejas en este país, en Honduras, para que lo conozcan en América Latina, un desastre. Un hijo de puta que al final, mientras otros países implementaban ajustes estructurales de parte del Estado, no, sin llegar al estado de bienestar, pero por lo menos darle una regulación o cobertura, fue de los que, análogo
a Pinochet es el tristemente célebre personaje de los años 90. Con una característica de algunos personajes de los años 90, Fujimori es parecido con ese carisma rancio, yo le llamo carisma rancio, de callejas y de cabrones que realmente a rajatabla cumplían las agendas imperialistas y gringas y que volvieron millonarios a muchos, de los cuales acuerpaban esta agenda y la hegemonía gringa. El triunfo de esta Keiko Fujimori en América Latina es un retroceso en la democracia, ¿verdad? ¿Por qué un retroceso en la democracia? Porque cómo es posible que todo lo que tuvo que vivir Perú, toda la vergüenza que tuvo que vivir Perú incluso, ¿verdad?, con respecto a un personaje tristemente célebre como Fujimori, que a diferencia de Callejas, que fue mucho más descarado, Fujimori tuvo mucha más legitimidad y menos inteligencia, por supuesto, porque quiso modificar muchas cuestiones en el Congreso, pero los actos de corrupción, porque Fujimori vino y ya no podía venir, ya una vez encerrado al Sendero Luminoso, utilizar el mismo o la misma ley o la misma lógica antiterrorista, cuando lo que él implementó fue un terrorismo de Estado financiero y económico. Eso es lo que es Fujimori. Y eso es lo que representan los Fujimori. ¿Ah? Esto es como hablar de familias infames o de legados infames como los nazis. Es lo mismo los Fujimori. Este retroceso que está teniendo la democracia en América Latina, porque por ejemplo Milei gana y gana por muchas situaciones incluso irregulares, y no hablemos de irregularidades del aspecto de votar en una urna, sino en el tema de la incidencia de las redes sociales, incluso la edad de votantes en la elección de una mierda y lacra como Milei, que lo que fue a comprarle fue helicópteros malos a los gringos, poner una jornada laboral de 12 horas, y hoy vemos cuáles son las consecuencias de Argentina, incluso qué es lo que tienen que evitar los pueblos con este tipo de personajes que luego, sin querer, pasa y queda como lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? O sea, entonces los venezolanos vinieron, dijeron sí, queremos que nos liberen los gringos, etc. ¿Y qué está pasando? Quedaron ridiculizados, sí jugan a Nicolás Maduro, pero liberan a Juan Orlando Hernández, gana Fujimori, el papi fascista está en el poder. Entonces no hay que ser un genio de las ciencias políticas para analizar que esas contradicciones son definitivamente intencionales. O sea, imagínense, por ejemplo, una Keiko Fujimori que seguramente va a acuerpar los discursos de Milei con respecto a toda esa basura que realmente carga, porque no creo que esta muchacha llegue al poder bajo circunstancias inéditas, y no creo, y lo pongo en duda incluso, que exista un contexto democrático en Perú totalmente robustecido si nunca condenaron de manera contundente a Fujimori. Así que Keiko, vos venís con un legado infame, con un mérito infame. Porque a diferencia de los años 90, que este tiempo hay redes sociales que no van a permitir que una Keiko Fujimori, que en Europa, cuando ella andaba legitimando su candidatura, los europeos le dijeron verga, verga, ¿y vos qué andas haciendo legitimando una candidatura cuando tu legado familiar es infame? ¿Ah?
O sea, Keiko Fujimori no solo representa intereses, sino que proyecta una agenda, proyecta un capricho, proyecta hegemonía. Pero aquí es donde a mí me gustaría, ¿dónde está Rodrigo Arévalo? Porque puta, sería demasiado que alguien viniera a hablar bien de los Fujimori cuando en los años 90, si vos eras un niño en los años 90, o por lo menos eras un niño entrando a la adolescencia, Fujimori era casi tan infame como el cabezazo de Zidane en el Mundial de Francia en 1998. Así, nosotros tratamos de darle algo de humor, pero no es chistoso que haya quedado una figura tristemente célebre vinculada a Fujimori. Que aparte ni de ser o sea, son casos que pasan en América Latina. Aquí no se condenó a un Ricardo Maduro Lloets, panameño, que generó y creó grandes daños en este país, porque realmente en aquel tiempo sí, redes sociales y medios de comunicación alternativos contundentes, Ricardo Maduro ejerció y se eligió de manera ilegal. Muchos dicen que porque le mataron al no. Eso es tan pendejo como decir que la guerra del 69 entre Honduras y El Salvador era por el fútbol. No era por el fútbol. Se sabe que las guerras no pueden ser por partido. Pero nadie condenó a ese Maduro. Ni siquiera a nivel reflexivo. Ni siquiera a nivel moral. Pero hoy sí se está condenando un Nicolás Maduro y se lidera un Juan Orlando Hernández. Con una gran contradicción en la que un Juan Orlando Hernández es liberado por los gringos, pero es perseguido por la Interpol. Entonces, no podemos nosotros en América Latina ir permitiendo esas mierdas, porque al final, entonces, por eso es que los europeos, cuando vienen a hacer observaciones, esto como se pierde la seriedad. Y no importa, es posible que Keiko Fujimori tenga la aceptación de algunos países. Pero yo que me gustaría que la gente viera eso cuando la increparon muchas veces, la abordaron en la campaña, porque pareciera que ella en su campaña estaba rescatando el infame legado de su padre, y todo mundo en América Latina sabe la vergüenza que representó Fujimori para los intereses de América Latina y la identidad cultural y política de América Latina. Ya a Fujimori con Callejas vinculados al chinazo y muchas otras cosas. Y aquí es donde nos preocupa si es que en realidad los votantes en Perú tienen la conciencia de elegir o tienen por lo menos la noción de saber que Fujimori fue peor que el Sendero Luminoso a través del terrorismo financiero, económico y el poder blando. Porque claro, hubo un momento en el que Fujimori, si usted empieza a estudiar la historia de el padre infame de la falsa presidenta Keiko Fujimori, porque al final es una presidenta falsa en el sentido que tendría que desvincularse del apellido Fujimori, porque en el inconsciente colectivo y en el imaginario de América Latina un Fujimori es sinónimo de terrorismo financiero. O sea, si en los años 70 y 80 había un Pinochet, en los años 90 había un Fujimori. Y era el ejemplo, incluso, mucho más, si a Calleja lo estudiaban en Harvard de manera discreta, y que Harvard es una mierda en la actualidad también, porque hay que recordar que el paradigma científico de hoy se ha capitalizado y desgraciadamente Harvard representa los intereses de una hegemonía gringa, lo cual es cuestionable y sesgado
por la gente que empieza a hablar pendejadas de ¿por qué no te vas a estudiar a Harvard? No me interesaría, la verdad, mira, estudiar en una universidad esa desde el principio. Porque si sabes un poco de ciencias políticas, sabes que ahí es donde se han formado los majes que han jodido también parte de la economía en el mundo y en América Latina, no digamos con ciertas implementaciones económicas. Puta, realmente ver una Keiko Fujimori en el poder es darle una cachetada a la historia que tuvo que revertirse. ¿Cómo podría Keiko poder ser legítima si ella o su padre hubiera pagado realmente el daño que hizo con su mal ejemplo en la política internacional de América Latina? Solo así, Keiko, no te des paja. Solo que tu viejo hubiera pagado, pero no, como no pasa eso. No pagó Billy Goya, a Álvarez Martínez lo tuvieron que matar. Entonces, solo bajo esa circunstancia, que incluso los mafiosos terminan pagando años en la cárcel y ninguno de estos políticos. Y si lo hacen, terminan indultados, como Juan Orlando Hernández. ¿Cuándo usted vio que toda esta lucha de Leonés y todo esto más? No. Entonces, desgraciadamente, ya leyéndolo desde la psicología de la comunicación, incluso desde la psicología política, Keiko Fujimori carga con el muerto político de su padre. Así que los entendidos, o si son de esos niños púberos o adolescentes de los años 90, te vas a dar cuenta que entre las cosas infames que existían en los años 90, no solo era el cabezazo de Zidane, sino que también era Fujimori. Y no es a través del inconsciente colectivo esto, sino que era una cuestión consciente. Porque si Abimael del Sendero Luminoso implementaba el terrorismo, lo que vino a avanzar o a acuerpar o a acuñar Fujimori fue el terrorismo financiero, económico. ¿Va? Y bueno, y la otra cosa, uno de los malos ejemplos que Fujimori fue que sus actos de corrupción fueron tan descarados, porque eso fue, Keiko, lo que vos tenés que acordarte, que no fue, corruptos han habido pues en América Latina, y no es que estamos diciendo que eso es correcto, pero era tanto el descaro. O sea, estamos hablando de los años 90, de Alberto Fujimori, que aquí en Honduras, yo recuerdo, en los años 90, tal vez algunos no se acuerdan, y claro, estos pendejos de estos medios de comunicación convencionales se van a hacer los pendejos. Vos chino que escribes a cada rato mierdas ahí, ¿por qué no hablas de ese putorito, hombre? Me escribiste un artículo, que vos le tiraste pija de chino también, de Fujimori. Fujimori fue una persona, fue tan infame, que yo recuerdo que en la escuela se hablaba de él. O sea, ustedes vean lo que yo le estoy diciendo, no estoy diciendo que era un tiempo de periódicos, televisión, radio, y Fujimori estaba en todos los medios como uno de los más descarados y corruptos del mundo. Pero eso no solo era Fujimori, ahí faltó Callejas. Póngase usted a pensar, si había más de un personaje en América Latina con estos perfiles, es porque la agenda gringa, ¿qué es lo que está pasando hoy? Esa es la cagada. Keiko Fujimori es una madre que yo le puedo asegurar que hay videos, por ejemplo, cuando anduvo pijineando allá en Europa, que la increpaban, que la abordaban y le decían, ¿por qué putas no renuncias si tu papá es un pije corrupto, pues? ¿Qué andas haciendo aquí, pues? Le dijeron, o sea, y mire, ahora hacen borrar la información y hace videos a saber si está ahí. Pero la abordó un europeo en una de esas, de sus ponencias, discursos, meetings, etc. Y le digo, pero ¿y puta qué andas haciendo aquí? Le dice,
si vos cargas con el muerto de Fujimori, ese es el problema cuando usted tiene billete y es alguien. Cuando usted no es nadie o su familia no es nadie, usted no tiene que cargar con eso. Pero todo el mundo sabemos que los Fujimori representan uno de los malos ejemplos en América Latina. Porque Callejas, que fue un corrupto, pero a diferencia de Fujimori, Callejas no fue un descarado. Porque Fujimori fue un descarado. Pues. Ya hubo un momento de eso. ¿Y por qué le digo esto? Tampoco crea ay, sí, es que no lo entendieron, que lo malinterpretaron. En los años 90, si vos eras famoso en los medios de comunicación, es porque eras famoso. Incluso antes del reality, ¿va? Cuando cualquier individuo haciendo pendejadas en lo cotidiano podía trascender. No, Fujimori incluso fue más famoso antes de los reality. ¿Va? Y realmente lo que él vino a cumplir, o lo que fue a cumplir, fue prácticamente la agenda gringa y hegemónica, porque de nada sirvió que metiera el sendero. O sea, realmente la verdad que yo creo que Perú le hubiera quedado mejor el sendero luminoso, va. Puta, por lo menos había una acción consecuente, va. Pero Fujimori fue como nacer un pisaquedito, ¿eh? Lo fue jodiendo ahí, mire, poquito a poco. Miki, profesor Miki, estamos preocupados con el triunfo de Keiko Fujimori.